moderar este taller. LIVA, desarrollando habilidades de comprensión a partir, ay, me lo han quitado de la pantalla. eh, no importa, aquí lo tengo, es que necesitamos estar en todo aquí a la vez, ¿no? LIVA, desarrollando habilidades de comprensión a partir de la oralidad, y Ángela Mejía Oliva, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, va a estar ofreciéndonos este taller que seguramente vamos a disfrutar muchísimo todas y todos. Ángeles, muchísimas gracias por sumarte a esta actividad, muchísimas gracias al público por estar acá, y les voy a leer un pequeño mensaje introductorio, y quien va a tener la palabra en realidad durante la sesión es Ángeles. Yo le voy a preguntar a David si es posible que se abran las cámaras de las participantes, porque también así puede Ángeles dialogar. Si es posible que se haga, sería fantástico. Eh, Les voy a dar el mensaje de bienvenida. El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Puebla de Lectura, Asociación Civil, les da la bienvenida al 16º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, CONLES 2021. Como cada 2 años, celebramos este encuentro latinoamericano, y en esta ocasión la Universidad Ibero es anfitriona. Se han sumado 29 organizaciones y agrupaciones a respaldar este evento, y ustedes pueden ver los logos de todas estas organizaciones en la convocatoria, en el programa, en todos los documentos que tienen a la mano, ¿no? El interés de todas las personas que participamos es multiplicar oportunidades para conocer y conversar en torno a reflexiones, propuestas, investigaciones y trabajos diversos de cultura escrita. Celebramos la participación de todas ustedes. En esta ocasión presentamos el taller y contamos con la presencia justamente de la tallerista, que es Ángela, y que le damos la muy cordial bienvenida. Les informamos que en todo momento contamos con apoyo técnico para asegurar que puedan seguir en línea el desarrollo de las actividades, y les solicitamos muy amablemente mantener apagados sus micrófonos para asegurar la calidad de audio para todas las personas en la sala. Asimismo, les informamos que, porque nos interesa mucho seguir dialogando en el futuro, las sesiones de todo el Congreso están siendo grabadas, de tal manera que la misma Ángeles o ustedes puedan volver a escuchar este trabajo después del Congreso, y que podamos seguir disfrutando justamente de estas actividades. Yo me estaré poniendo y quitando el tapabocas porque estoy justamente aquí en la sala de la Ibero. Entonces, pues le doy la bienvenida a Ángeles y empezamos. Tienes la palabra y aquí estamos para apoyarte, por favor. Gracias, Alma, muchísimas gracias. Para mí es un gran gusto, en verdad, sentir que a pesar de la pandemia, pues la tecnología y la virtualidad nos ayuda a estar más cerca. Los saludo desde la ciudad de Lima, desde Perú, y estoy muy contenta de poder conectarme con ustedes para compartir un poquito más de algunas de las experiencias que estamos llevando aquí a cabo relacionado a la lectura, y espero que lo que les vengo a compartir el día de hoy también sea una de las cositas que aprendemos, así como las que yo estoy aprendiendo también de las salas y las ponencias a las que estoy ingresando para compartir con todos ustedes. Sí me gustaría saber algunas cosas porque generalmente cuando hacemos talleres, a mí me gusta mucho que puedan ser interactivos. No sé si el chat está activo, si ellos pueden interactuar también con nosotros, ¿sí? Los Sí, el chat está participantes pueden activo. interactuar, pueden Así es, escribir, pueden así es, prender micrófonos, ¿sí? ¿sí? Ok, entonces les doy la bienvenida a este espacio en el cual vamos a aprender, o más que nada les voy a compartir una experiencia de trabajo en aula, y se titula de este modo: LIVA desarrollando habilidades de comprensión a partir de la oralidad. Y lo que vamos a abordar en esta presentación de alguna manera se reduce en esta pequeña agenda. El primer punto se titula Más que cuentos, el segundo, el modelo de transferencia de responsabilidad, tercero, sesiones de lectura en voz alta, y el cuarto, las preguntas de comprensión. Seguramente muchos de nosotros ya hemos estado hablando en algún momento, por nuestro interés relacionado a la lectura o la escritura,
de algunos de estos puntos, pero lo voy a compartir desde algún enfoque particular y desde algunos autores que son con los que hemos estado nosotros trabajando, en el caso en la escuela en la que yo trabajo, que es el Colegio Aleph, y también la Universidad Católica en la que comparto con estudiantes que están en pregrado, en formación. Entonces voy a dar inicio compartiendo con ustedes esta parte que se llama libros y más que cuentos. Y es que no sé si ustedes en algún momento se han puesto a pensar que lo que más acercamos a los niños son cuentos. Cuando vamos a una escuela, cuando nos vamos de repente somos parte de algún programa no formal de educación, lo primero que vemos que acercamos a los niños son cuentos. Y entonces hoy día quise compartir con ustedes esta primera parte que se titulaba Libros. Y es que para leer, lo primero que de pronto debiéramos hacer es reconocer, identificar qué libros, con qué libros podemos trabajar, qué libros podemos usar, qué libros podemos acercar a los niños. Entonces, para esto, yo quería empezar con una pregunta inicial que se llama así. ¿Qué textos compartimos con los niños y niñas con los que estamos? ¿Qué textos compartimos? Entonces, yo lo que voy a hacer en este instante es compartirte realmente un enlace que tengo por aquí de un programa que se llama Mentimeter. No sé si alguna vez lo hayan utilizado ustedes, pero es súper interesante. Vamos a ver si nos funciona todo muy bien. Voy a colocar en el chat el enlace. Ustedes pueden ingresar dando clic en él o copiándolo en una página nueva. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Ustedes al ingresar van a observar la siguiente pregunta. ¿Logran verla? Dice, ¿qué textos acercamos a los niños para desarrollar sus habilidades de lectura? Y puedes escribir 3 alternativas. Alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Lo grabas y automáticamente yo voy a poder observar una tendencia, que es qué es lo que nosotros estamos utilizando cuando enseñamos a leer. ¿Está bien? Entonces, si alguien tiene dudas, me comenta, pero en este momento vamos a usar el link y vamos a ver si logramos ingresar. Si alguien tiene dificultades, me dice. Y vamos a ver si alguien logró ingresar. Hasta el momento veo que no hay nadie todavía en la presentación. A ver, vamos a ver si alguien logra ingresar y nos va contando qué cuentos o qué textos, en realidad textos, acercamos a los niños para desarrollar sus habilidades de lectura. De repente algunos pueden ingresar. Nos gustaría conocer un poquito. No sé si alguien ingresó de manera posterior y de repente desea que le vuelva a colocar el enlace, lo vuelvo a hacer, aquí está. Para los que recién están ingresando, estamos intentando resolver una pregunta. ¿Qué textos acercamos a los niños para leer? Entonces ingresamos con este enlace y al ingresar vamos a poder colocar 3 alternativas, 3 opciones de alternativa. Ajá, van apareciendo, qué interesante. Ahora les muestro cómo van apareciendo. Van participando 3 personas. Yo puedo ir mirando que van 3 personas participando aquí. Y vamos a ver si se animan algunas otras a participar. Somos 8, me parece. Vamos a ver. Perdón. Sí, ¿Puedes ir Alejandra. diciendo, sí, ¿cómo estás? ¿Puedes ir diciendo quién aparece? Porque es que uno no sabe si entraron o no las respuestas de uno. Lo que sucede es que como esto es como una encuesta y es anónimo, no me va a salir el nombre de quién ingresó, Okay. solo me va a salir cuántas personas más o menos, la tendencia de cuántas personas van ingresando. Porque es que te Es más, pide inscribirte y código y todo el rollo para enviar tus respuestas. Entonces quería qué saber si raro, llegan o porque no. no debería pedirte tantas cosas, Alejandra, discúlpame. Disculpa que de pronto te haya dificultado, porque en general no debería pedirnos tantas cosas. ¿Estás entrando desde un celular o una tableta? No, estoy en el ¿No? computador ¿Desde de la escritorio. computadora? Oh, qué raro. Generalmente es ingresar y colocar, no te pide nada más. Qué pena que yo te esté dificultando.
Pero no te preocupes, en verdad es como un ejercicio de reconocimiento. No sé si logran verlo, pero aquí más o menos nos muestra las alternativas que ustedes seleccionaron. Entonces yo puedo ver más o menos que cuando hablamos de qué textos acercamos a los niños para desarrollar sus habilidades de lectura, mencionan que hay libros informativos, libros de no ficción, poesías, libros de ficción también, historias, cuentos, historias diversas, informativos, otros vinculados al cine, otros como algunas alternativas. ¿Por qué les preguntaba yo esto? Y yo porque quería conocer un poco los libros que ustedes iban trabajando, porque básicamente una de las cosas que digamos, tarea de nosotros, los que trabajamos tanto la lectura con los niños, es precisamente aproximar muchos tipos de libros. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya decían por allí en el programa Ailén de lectura que una de las prehabilidades que desarrollan los niños es el conocimiento del escrito. Y el conocimiento del escrito, además de vivir en un entorno letrado, tenía que ver con aproximar diferentes tipos de texto a los niños, diferentes géneros de texto. Entonces, para eso, yo quería que ustedes y yo compartiéramos este ejercicio, porque como es un taller, la idea es que sea un poco más interactivo, ¿no? Les voy a mandar un enlace de mural y en este mural vamos a encontrar algunos textos y la idea es poder vincular los textos. Vamos a empezar a jugar juntos y ver si nosotros podemos identificar algunos textos. Les voy a mostrar cómo sería para que se den cuenta. Veamos. Tengo, por ejemplo, este mural por aquí, en el que vamos a ir jugando ustedes y yo juntos. Y aquí dice libros, tipologías, y la actividad 1 tiene las siguientes instrucciones. Mira las carátulas, lee los nombres de los textos, arrastra las imágenes y los nombres a la cajita verde y escribe características. Quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero tomar este, puedo ponerlo aquí, decidir que el texto es este y escribir aquí qué características creo que tiene ese texto. ¿Sí se entendió? Una vez más, yo tengo todos estos textos aquí. Con el cursor puedo acercar o puedo alejar, ¿ok? Toda la información. La idea es que cojo un texto y lo coloco en una cajita. Lo relaciono con el nombre de alguno de los textos y en los pequeños globos yo puedo ir colocando qué características tiene este texto, cuál es su estructura, cuál es el formato. Si le doy doble clic a este círculo, yo puedo incluso escribir allí las características. ¿Está bien? Entonces voy a proceder a compartir con ustedes y a la hora que ustedes ingresan lo que tienen que hacer es poner su nombre. Pones tu nombre y automáticamente vas a estar interactuando dentro de la página. A ver, veamos si todo resulta bien. Chat. Listo. Si alguien tiene dificultades como le pasó a Alejandra, que le pido 1000 disculpas, por favor me avisa. A veces sucede que cuando entramos desde un celular, pero ella me dice que está desde una computadora. Espero que esta vez, Alejandra, no tengas dificultades. 1000 disculpas. Pero Ya según veo lo que que varios leíste, están ingresando. sí llegaron mis respuestas, gracias. No te preocupes, sí llegaron, no te preocupes, gracias. Entonces, veo que ya varios están ingresando y el primer ejercicio entonces ya veo a Alma que logró ingresar. Recuerda que cuando ingresas puedes poner tu nombre como para ir sabiendo quién eres tú. Veo a 2 personas que ya están interactuando, 3 personas que están interactuando. Y voy a mostrar la pantalla para que también podamos nosotros ver cómo estamos trabajando dentro de este espacio. La idea es que nosotros podamos relacionar el texto que nos están entregando con de repente el nombre de este texto y poder colocar algunas de las características que tienen estos textos. Pueden ser la estructura, puede ser el formato. Ángeles, cuando ¿Sí? yo no lo alcanzo a ver, por ejemplo, yo bajé este azul, Puedes usar el cursor hacia adelante o hacia atrás
O también en la parte inferior hay una cajita aquí donde dice más y menos. No sé si se dan cuenta. Dice más y menos. Perfecto. Y ahí puedes acercar o alejar la vista. Perfecto. ¿Ves? Todo lo que tenemos que aprender, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Como para hacer un poquito más interactivo nuestro taller también. Y que vayamos disfrutando juntos. Entonces, por aquí tengo que me van contando que este texto que aparece por aquí es una invitación. Después me han contado que esta es una portada de una receta. Me han contado también que aquí tengo una portada de un texto que pareciera ser un cuento. Por aquí me han comentado que este que dice "me perdí" es un cartel. Y por aquí en la parte inferior me cuentan que tenemos una noticia, luego una carta y un ensayo. Ahora vamos a intentar pensar cuáles son las características de estos textos, cuál es su estructura de repente, cuál es su formato. Si el círculo te resulta muy grande, no te preocupes, puedes agrandar o puedes achicar la información. Puedes moverlo también a un costado, como tú desees. Esta herramienta, por si acaso, si les llega a gustar y les parece bonita, se llama Mural. Te permite hacer algunas plataformas de manera gratuita. Y yo la uso también para jugar con mis alumnos, a escribir. Incluso a veces pongo varios globos, escribimos en series, o leemos también un texto y lo analizamos, creamos, puedes colocar flechas también, puedes hacer organizadores. Es una herramienta muy bonita. Nos permite trabajar en equipo, en comunidad, construir juntos. Genial, por ahí veo que alguien ya nos ha escrito información sobre el ensayo. María se ha animado con la receta, Alejandra también por allí con la receta. Perfecto, entonces ahora que hemos pasado por aquí, a mí me gustaría invitarlos de repente a contarme por qué hemos relacionado estos textos y en algunos casos estas portadas de estos libros con estos nombres. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo es que sabemos que estos textos de alguna manera tienen este nombre? ¿Qué ha sucedido en nuestra mente para que empecemos a identificar, esto es una invitación, o esto es un cartel, o esto es una noticia? ¿Cómo así? ¿Cómo logré hacerlo? ¿De repente alguien nos quiere contar? ¿Se animan? ¿No se animan? Hola. Hola, ¿cómo estás? Dime cuál es tu nombre. ¿Yo? Sí. Daniel, soy el que puso lo del ensayo. Daniel, cuéntame, ¿cómo así? ¿Por qué escogiste el ensayo? ¿Y cómo así que esto es un ensayo y tiene estas características? Cuéntanos un poco. Bueno, era el que quedaba cuando logré entrar a la página, pero esa es la razón por la que elegí ese. Pero el asunto de cómo relacionamos tales características con un texto, pues tiene que ver con la experiencia previa que tenemos de lectura, ¿no? Y por la información que nos arrojan las portadas, la estructura del texto, si tiene imágenes, si no tiene, la distribución de los párrafos. O sea, hay como varias características que nos permiten identificar, ¿no? Lo que, pues también digamos, como adultos que somos con cierta experiencia lectora, pues ya podemos identificar fácilmente
con poca información o suponer qué tipo de texto podría ser. Muchísimas gracias, Daniel. Yo rescato algunas muy buenas palabras que has mencionado, las experiencias que ya tenemos como lectores, ¿no es cierto? La estructura, el formato. ¿Alguien más que nos quisiera contar por qué colocó esas características? De hecho, veo varias en la invitación, veo varias también en el cartel. ¿Nos quisieran contar por qué decidieron escoger ese texto de repente y por qué le pusieron esas características? ¿Cómo lo lograron? ¿A alguno más le gustaría? Yo quisiera, Alma. ajá, gracias, comentar que son como géneros más o menos reconocidos y de uso más cotidiano, ¿sí? Quizás cuando pensamos en niños, estamos justamente con los primeros 5, 4, ¿no? Y también las noticias, y quizás carta y ensayo. De hecho, hay menos elementos porque pareciera ser que los destinatarios son como mayores, como personas mayores, ¿no? Pero yo creo que son como géneros reconocidos que resulta como más o menos sencillo presentar algunas características, ¿no? Uh-huh. Gracias, Alma. Entonces, yo decidí proponernos este ejercicio como para desarrollar juntos, porque algo de lo mucho que nos pasa a nosotros, especialmente a mí, cuando llego al aula o cuando tengo que compartir con mis estudiantes o con otros maestros dentro del trabajo diario, es que cuando generalmente tenemos que planificar una sesión o llevar la lectura a los niños, siempre tendemos a utilizar muchos cuentos y nos olvidamos de la importancia de abordar los diversos géneros discursivos de los que estaba mencionando Alma. Entonces, de acuerdo con este autor que es Álvarez, entendemos por género discursivo precisamente lo que estos nombres con los que ustedes han estado jugando, ¿no? Son un texto, una estructura, ¿no? Textual, que podría ser un artículo, una carta, podría ser un cuento, podría ser un ensayo, y estos géneros son propios de un espacio particular. Por eso existen algunos géneros que trabajamos en la escuela, como bien nos decía Alma, que son más comunes, como el relato, una biografía o hacer un resumen sobre un cuento de repente o alguna novela, es mucho más cercano a nosotros, y otros géneros que de repente no son propios de la escuela, pero que también son géneros, llámese el ensayo, una ficha clínica o una escritura pública. Todos estos representarían géneros discursivos. Y una de las cosas que más me gusta hacer cuando yo trabajo con los niños es evidenciar que los géneros también tienen subgéneros y como subcategorías, que nosotros en la tertulia literaria, mientras estamos leyendo con ellos, podemos identificar las características y compararlas. Todos estos son cuentos, de hecho, miren, aquí yo hice como una recolección de diferentes cuentos. Pero miren cómo estos cuentos los podemos presentar de diferente forma. Los podemos leer con ellos y preguntarles de repente, ¿y cómo son los personajes aquí en la silla de Pedro? Darnos cuenta que este libro que fue escrito por Ezra Yad Kitz tiene todos los personajes humanos y le pasa algo que podría sucederte a ti o a mí. Y eso se llamaría una ficción realista. O de pronto puedo decidir presentar un cuento muy bonito. Este es un cuento que leemos mucho en Perú, que se llama La vicuña de 8 patas, y es un cuento que tiene como escenario el Imperio Incaico. Y en ese escenario, en ese contexto, se crea una historia de fantasía, que es la historia de una niña que pertenece al Imperio Incaico y se acerca con sus dibujos al futuro Inca. Entonces podemos aproximar de esta manera tan sencilla la ficción histórica. Entonces, algo que quería contarles, más que nada, es que es súper importante que cuando nosotros aproximamos los libros a los niños, entendamos dos conceptos. Por un lado está el género discursivo y por otro lado está el concepto tipología textual. Y entonces aquí como que viene a colación muy bien
preguntarnos qué cosa será una tipología textual. Si un género discursivo es, por ejemplo, el cuento, el ensayo, la carta, la novela, ¿qué será una tipología? ¿Alguien tiene alguna idea de qué será una tipología textual? ¿Por allí se les ocurre algo? ¿Tendrá que ver con la forma, con la estructura de Con los la textos? forma. Gracias, Alma, con la forma, con la estructura de los textos. ¿Qué tal que yo les cuento alguna información que tengo por aquí y luego empezamos a jugar? Verán, existen diferentes autores que hablan sobre géneros y tipologías, pero he seleccionado algunos que están vinculados a la didáctica, precisamente porque nosotros seguramente vamos a trabajar en la escuela o en algún programa no formal con niños, ¿no? Y entonces aquí tenemos del programa ILEN a Solís, a María Cristina Solís, que nos habla de las tipologías textuales como narrativo, descriptivo, expositivo, explicativo, argumentativo. Entonces aquí más o menos nos vamos dando cuenta con qué cosa es la tipología textual. Tiene que ver, como decía Alma, con el formato y con la estructura de cómo está escrito el texto, pero a su vez también con esta función. ¿Yo para qué escribo un cuento? Lo escribo para narrar y de repente también utilizo en este cuento descripciones. Entonces su tipología podría ser narrativo y descriptivo también, ¿no? Entonces, las tipologías tienen que ver precisamente con cómo están redactadas las estructuras de estos géneros discursivos que yo estoy compartiendo con los niños a los que me voy aproximando. Y entonces, ya que ustedes siguen allí, siguen en mural, los voy a invitar a ir al ejercicio número 2. Ahí hay un ejercicio número 2. No se muevan, porque allí vamos a seguir compartiendo. ¿Está bien? Voy a quitarle a esta parte el lock. Quédense ahí nada más. Hay un ejercicio número 2. Y este ejercicio número 2, si alguien salió por alguna razón y cree que necesita volver a ingresar, me avisa para volver a mandar el enlace. Pero quiero mostrarles que en la parte inferior hay un mensaje final, que es la segunda parte, o es una actividad número 2. ¿Y qué dice la actividad número 2? Aquí está. Lee las tipologías, aquí están las tipologías, y relaciona las tipologías con los textos. Arrastra los nombres de las tipologías a los cuadros verdes. Y acá nos ponemos a pensar, si yo tengo una invitación, ¿qué tipología tendrá? ¿Cuál será la tipología? A veces me ayuda mucho pensar que esta tipología a veces está vinculada también a la función. ¿Para qué escribí este texto? Tiene mucha relación a veces con la función. Entonces, los invito a utilizar el mural para poder identificar, a ver, ¿qué tipologías tenemos? De acuerdo al autor que hemos identificado en este momento, que es María Cristina Solís y también Álvarez, podemos encontrar descriptivos, expositivos, narrativos, descriptivos, argumentativos. Podemos ir arrastrando y si por allí creen que les falta, incluso pueden hacer control C y control V y van a poder obtener un cartelito igualito al que ya estaba por allí. Ojo, no tienen que usar todos, no tienen que ser pocos o muchos, no necesariamente tienen que tener uno o más de uno, ¿ok? Podrían sobrar, no te preocupes. Perfecto, entonces ahora vamos a invitar a algunas personas a contarnos por qué creen que de pronto, vamos a la invitación, ¿por qué creen que la invitación tiene una tipología informativa? ¿A qué se deberá eso? ¿Quién nos cuenta? ¿Puedo participar? ¿Pueden participar? Por supuesto que Ya, sí, cuando quieran prenden su micro. Estoy en una tablet que no es mía, entonces tengo algunas dificultades, no puedo levantar la mano, etcétera. Muy buenos días. No te preocupes. ¿Cómo te llamas? Ya, me voy a la invitación. No puse yo Las tipologías.
que es No logramos escucharte de pronto porque precisamente la tableta no ayuda mucho. ya, sí, va a participar de manera oral. Está muy bien, no te Entonces, preocupes, le puedes decía que participar a de mí me manera oral. parece, ya, es un texto informativo, porque allí el niño va a recibir la información correspondiente de quién está invitando, a qué hora, para qué, por qué, etcétera. Entonces, el texto diremos, se concentra más en la información que va a recibir el niño y también en la información que está dando el anfitrión, ¿no? Ujú. Y en la información que está recibiendo el invitado, dónde se va a llevar a cabo la fiesta, qué hora, para celebrar qué, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por participar. Pueden prender su micro cuando ustedes desean. Me gusta mucho trabajar como construyendo juntos en una conversación circular, así que no se preocupen. ¿A alguno de ustedes le gustaría mencionar por qué colocó esta tipología en algún otro espacio o con algún otro texto? A mí me ¿Alguien causó un Sí, poco de complicación esta parte de información, porque yo creo que tiene razón la compañera cuando dice que sí, o sea, ahí está la información de quién invita, a qué te invitan, etcétera, ¿no? Sin embargo, quizás podríamos pensar en subtipologías dentro de la tipología informativa, porque esta es más como, no sé cómo decirlo, como funcional, que sería distinto del informativo en una noticia, ¿no? así es, Alma, así es. Es muy interesante mirar esto porque cuando hablamos nosotros de géneros discursivos y tipologías existen diferentes autores, ¿no? Pero ciertamente hay unas clasificaciones más funcionales, disculpen el ruido externo, hay unas clasificaciones más funcionales cuando hablamos de la escuela, cuando esa clasificación se acerca a la didáctica, precisamente para hacerla más sencilla para los niños, ¿no? Pero también podemos saber que existen estos híbridos, que son como ciertos textos en los que yo encuentro características de un género y de otro, o podemos darnos cuenta de que existen libros en los que puedo incluir más de una tipología dentro de este, o como bien menciona Alma también, yo puedo encontrar variantes, ¿no? O subtipos dentro de estos textos. Entonces, bueno, luego de haber pasado juntos por esta pequeña experiencia en la que hablamos de los textos y que hayamos concertado de alguna forma en que existen dos conceptos importantes para hablar de los libros, que son géneros y tipologías, nos vamos a ir a una segunda parte. ¿Está bien? Esta segunda parte tiene que ver con cómo nosotros acercamos esos libros a los niños. Hay diferentes formas de acercarlos, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? El día de hoy te voy a mencionar una estrategia de mediación de lectura, pero esta estrategia está contextualizada en algo que se denomina modelo de transferencia de responsabilidad. Y si alguien quiere analizar o investigar un poquito más, está realmente sobre la base de un modelo que se llama ILEN, que lo propone la Universidad Católica de Chile realmente, y este modelo de transferencia de responsabilidad nos invita a pensar en cómo nosotros acercamos la lectura o la escritura a los niños, ¿no? Nos invita a pensar también, así como ven ustedes en este gráfico, que tiene que ser poco a poco, y que en esta relación, en este vínculo que se crea entre el niño, la niña y el maestro o maestra, yo voy poco a poco cediendo esta responsabilidad. Por ello, siempre debo empezar por mostrar yo cómo lo haría, invitando al niño a ser parte de un espacio acogedor en el cual pueda vincularse con los textos. De acuerdo a este modelo, yo empiezo leyendo siempre para ellos y entonces la primera estrategia que debiera poner en práctica el profesor o profesora o el mediador de lectura sería la lectura en voz alta.
para luego acercar otros espacios, otras estrategias, como sería la lectura compartida, la lectura guiada, podría ser también, no está muy evidente aquí, pero también hay lectura guiada, y finalmente lograr lo que todos queremos, que este niño o niña pueda desenvolverse como un lector competente de manera independiente. No solamente con la lectura se da este modelo de transferencia, sino también con la escritura. Cuando yo propongo espacios en los cuales hago como un ping-pong de escritura interactiva, en los que ellos aportan y yo también escribo a la vez, un espacio de escritura guiada o de escritura independiente. Entonces, lo que yo les voy a contar el día de hoy está relacionado a la lectura en voz alta, pero también a su vez está sobre la base de este modelo de transferencia de responsabilidad. Si ustedes quieren conocer un poquito más, pueden leer, hay varios artículos del modelo Ailén o de la propuesta del modelo Ailén y allí nos van a contar. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de la lectura interactiva en voz alta y cómo diseñar algunas lecciones. Pero para eso tendríamos que pensar primero qué entendemos por lectura interactiva en voz alta. Y esto resulta muy, pero muy importante porque hay muchas formas de leer en voz alta. Por ejemplo, podemos irnos a un parque, podemos utilizar un tambor, hacer voces, utilizar de repente un disfraz, utilizar mi libro también, utilizar tarjetas. Hay muchas maneras de leer en voz alta y de acercar a modo de mediación la lectura a los niños, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de lectura interactiva, hay algunos detalles que debo tener en cuenta. Y uno de esos detalles importantes que debo tener en cuenta son las pausas que realizo, estas pausas importantes que realizo para interactuar con el niño o la niña, ¿ok? Y poder precisamente analizar un poquito este texto. En este caso, el foco de la lectura en voz alta es la comprensión. Y para poder desarrollar este espacio, yo espero acercar a los niños en un espacio de acogida, seleccionar un texto adecuado, que yo disfrute. Es muy importante que el mediador disfrute del texto que ha seleccionado. Y posteriormente vamos a ver el paso a paso de cómo realizarlo. Es preciso entonces también darnos cuenta que, como menciona Solís, Suzuki y Baeza, que son a propósito las autoras del texto que estoy utilizando de referencia, la lectura en sí mismo es un proceso cognitivo. Es un proceso que de pronto no podemos ver porque no es tangible, no lo vemos, pero es una relación que establece el lector con el texto. Y por eso es importante ponernos a pensar también en cuáles son todos esos procesos mentales que realiza el niño o el lector en sí mismo mientras está realizando la tarea de leer. Entonces, la lectura en voz alta es una estrategia docente, básicamente, pero la lectura interactiva, además de ser una estrategia docente que sirve para animar, para acercar de manera de acogida la lectura a los niños, también utiliza una doble estrategia, que es el uso de las preguntas de comprensión, para que los niños puedan empezar a desarrollar la comprensión a partir de la oralidad, ¿no? Que es la primera habilidad que ellos desarrollan. Y para eso les traje esta cita, que en verdad a mí me gusta muchísimo, porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo allá en México, si es que la mayoría está en México, pero a mí me pasa mucho esto aquí en Perú, y es que cada escuela debe entregar anualmente el plan lector, el clásico plan lector, ¿no? Elegimos los títulos, los llevamos a la escuela, los compramos o los entregamos, los colocamos en la biblioteca, si es que tenemos un espacio privilegiado, más o menos privilegiado. Ahora que estamos en pandemia, acondicionamos algunas plataformas como las que les mostré, o de repente un Padlet con libros, pero terminamos diciéndole a los chicos, ok chicos, lean, es la hora del plan lector, es la hora de que leas. Y nos olvidamos un poco de mostrarles cómo hacerlo. Siempre les decimos un poco qué hacer, pero no cómo lograr hacerlo. Y una de las estrategias más importantes es la lectura en voz alta, porque es allí, en este momento, en el que nosotros, como mediadores de lectura,
nos mostramos como lectores competentes, pero también como ese lector que se puede equivocar, que se puede corregir, que puede regresar en el texto para volver a leer una palabra que de repente no ha logrado expresar o pronunciar correctamente. Entonces, tiene una doble funcionalidad en ese sentido la lectura en voz alta, porque por un lado acoge a los niños y hace que los niños empiecen a generar un vínculo emocional con el texto a partir de mi persona, a través del disfrute, pero a su vez también permite que los niños vayan reconociendo los tipos de texto, las tipologías y de manera explorativa, ¿no? No impuesta, no como en el plan lector y todos a leer, sino de una manera explorativa en una tertulia literaria, en un espacio en el que ellos y yo podemos conversar. Y una de las cosas de repente más importantes es contagiar la magia de los libros. Ahora, Daniel, no sé si esto estará bien, si yo logré compartir con sonido, de pronto me estoy equivocando, tengo que ponerle aquí audio, pero si no hay sonido me cuentan, por favor. ¿Está bien? Voy a compartir este pequeño video con ustedes, es corto, pero me gusta mucho porque a veces como mediadores o como docentes incluso nos cuesta. A pesar de que queremos hacerlo, nos cuesta y a muchos maestros todavía les cuesta contagiar esta magia de leer, ¿no? Y entonces, este es, creo, un excelente ejemplo de que no es tan difícil. Por eso quiero compartir este video con ustedes. Cuando el Principito mostraba esta imagen a los adultos, ellos solamente veían un sombrero. Pero el Principito veía mucho más que eso. Veía una boa que digería un elefante. Ahora, si yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué ven? Muchos probablemente dirán que es una biblioteca, un conjunto de libros, estantes con muchos cuentos. Pero en mi biblioteca yo veo mucho más que eso. Yo veo un portal a un mundo lleno de aventuras, un pasaporte a un lugar lleno de magia. A mí me fascinan los libros. Cuando los leo, siento que me transporto a otra dimensión. Al leer Harry Potter, siento que soy yo el que está peleando contra Lord Voldemort. Y eso es una sensación increíble. Pero lamentablemente no es así para todos los niños y no todos pueden apreciar la magia de la lectura. En la ciudad donde vivimos, Córdoba capital, hay comunidades con pocos recursos, donde los padres o no saben leer, o no terminaron sus estudios, o no tienen libros en sus viviendas. Y me pregunté si esa era una razón por la que algunos chicos no pueden apreciar la magia de los libros. A través de mi tía, me contacté con el Jardín de Infantes Rincón de Sueños, de una escuela municipal llamada Mutualismo Argentino, donde asisten los niños que viven en la villa, el Nylon y el Pueblito, dos asentamientos urbanos marginales. Hice una simple encuesta para conocer cuánto leían las familias de Salita de 4 y los resultados mostraron que hay una relación entre el nivel de educación de los padres, la presencia de libros en la casa y el hábito de la lectura. Por ejemplo, de las 18 madres, ninguna terminó la secundaria, 8 terminaron la primaria, 7 no la terminaron e incluso hay 3 madres que no saben ni leer ni escribir. Otro dato interesante, de los 18 niños, solo 6 tienen libros en sus casas y a ellos le han leído alguna vez. Y el resto, el 67% de la clase, no tienen libros ni les leen cuentos en sus hogares. Estos datos son muy similares a los relevados para todo el país por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Según este estudio, el 49% de los niños que viven en urbanizaciones informales no suelen compartir cuentos en familia. Entonces,
¿Cómo contagiar la magia de la lectura a aquellos niños que no tienen libros en sus hogares? ¿Cómo? A través de niños que lean a otros niños y así producir un efecto de contagio. Algunos chicos, como mis compañeros de colegio, están en un contacto frecuente con la literatura. ¿Por qué no contagiar esa magia a aquellos niños que solo se contactan con la literatura a través de la escuela y su maestra de jardín? Por eso decidí empezar con el hechizo. Fui al jardín Rincón de Sueños a contar un cuento en el que una bruja le hacía lugar en su escoba a seres muy diversos. Y cuando la bruja estuvo en problemas, ellos la ayudaron. Una historia de solidaridad y compañerismo. Después realizamos actividades en las que cada uno decoraba su sombrero de brujo y varitas. Los chicos estaban tan felices luciendo sus sombreros de brujo. Me di cuenta de que mi idea estaba funcionando cuando muchos, después de estas actividades, se pusieron a hojear el cuento y pedían más. El hechizo funcionó, pero para contagiar necesitaba más gente. Entonces, ideé un sistema de padrinos y ahijados en la lectura, que involucraron a mis compañeros de mi colegio Mark Twain y los niños de Salita de 4. Esta vez, ellos nos visitaron a nosotros. A cada uno le asigné uno de mis compañeros como padrino o madrina y compartieron juntos abrazos, libros y una mañana inolvidable lleno de la magia de la lectura. En base a otro cuento que leí, padrinos y ahijados realizaron actividades que involucraron repetición, juego de palabras y movimiento físico. También realizamos un dibujo en pareja en base al cuento. Después compartimos una merienda y cada padrino le regaló un libro a su ahijado y lo leyeron juntos. Cuando llegó el momento de despedirse, lo hicimos con un gran abrazo, pero seguimos en contacto. Los niños le mandaron a sus padrinos dibujos en el que volcaron la magia que ellos crearon en los más pequeños, generando grandes sonrisas, brazos abiertos y todo esto a través de un libro. Este proyecto sigue expandiéndose con la idea de continuar la comunicación entre padrinos y ahijados a través de cartas y libros y programando nuevas visitas que incluyan a nuevos voluntarios. Niños que lean a otros niños. Padrinos y ahijados en la lectura. Puentes que se tienden entre dos comunidades. Lo que comenzó con una necesidad de transmitir la mágica sensación que a mí me produce la lectura, se pudo hacer realidad gracias a todos los que colaboraron conmigo en este sueño. Y esta magia se fue contagiando y contagiando y contagiando. Por eso estoy aquí, contándoles mi experiencia, para ver si el contagio continúa, para que la magia de la lectura siga hechizando a los niños de la mano de otros niños. Muchas gracias. Muy bien, no sé qué les pareció este video, pero a mí me parece, es uno de los videos que más me gusta, de cómo un niño tan chiquitito, puede mostrarnos este proyecto que ideó para compartir la lectura. Y es que la lectura es eso, es como una magia que se contagia. La lectura tiende puentes, como bien lo dijo este niño, nos permite vincularnos, nos vinculamos a través de este texto, de este libro, cuando el niño escucha nuestra voz, nuestras entonaciones, nuestros tonos, ¿no? Y entonces es súper importante que nosotros entendamos también que aquel libro que escogemos es muy, muy, muy importante. Tiene que ser un libro que nosotros disfrutemos, un libro que nos haga sentir, que nos permita mover nuestras propias emociones. Porque al leer para los niños, nosotros lo que estamos haciendo no es solamente leer por ellos, sino estamos transmitiéndole todo, nuestros gestos, nuestra risa cuando disfrutamos del texto que estamos leyendo. Todo lo que nosotros mostramos en lenguaje verbal y paraverbal está comunicando a la hora de leerles en voz alta. Y en efecto, como bien me coloca aquí alguien, no logro ver su nombre, Carrasco Altamirano me pone por aquí, exactamente, es muy precioso poder mirar
que son los mismos niños quienes pueden apropiarse de esta estrategia que inicia con el maestro, pero que luego son ellos los que se van apropiando y realmente quieren compartirlo. Yo lo he hecho en varias ocasiones con mis estudiantes, quienes han ido a leer a sus compañeros más pequeños, y en verdad es una manera muy fructífera de invitarlos a desarrollar sus procesos de oralidad, tanto como sus procesos de lectura vinculados a la entonación, la fluidez, la cadencia, el ritmo de leer, pero sin que sea una situación forzada, sino que es una situación tan natural en la que los invitas a compartir un libro con alguien más, ¿no? Entonces, realmente, como me han escrito en el chat, los invito también a ustedes a utilizar esta estrategia, porque sin duda ayuda muchísimo para poder seguir desarrollando las habilidades. Entonces, cuando hablamos de lectura, seguramente vienen a nuestra mente algunos autores que hablan sobre los niveles de lectura y cómo debemos entenderlos. Y si bien es cierto, hay diferentes autores que mencionan las etapas de lectura, el día de hoy yo quería compartir con ustedes a Yolanda Reyes, porque nuestra Yolanda Reyes habla de estas etapas desde el vínculo del lector con el texto, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de que existe... Perdón, ¿pueden cerrar sus micrófonos, por favor, para escuchar? Soledad, creo que... David, ¿nos ayudas? Daniel. A ver, vamos a ver. Yo no estoy segura si puedo lograr realizar. Daniel, ¿nos puedes ayudar a cerrar micrófonos? No estoy segura. Ahora sí, creo que ya está. En el monedero estaba a ver, gente. Muchas gracias, muy generosos. Entonces, Yolanda es una de las autoras que yo disfruto mucho porque ella nos habla de este vínculo también, de esa transferencia de la responsabilidad cuando mencionamos que en una primera etapa de repente el niño no lee solo, pero no estamos hablando de sus habilidades de decodificación necesariamente, sino estamos hablando del rol que cumple en este vínculo con el mediador para lograr el desarrollo de sus habilidades de lectura, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, menciona, el niño no lee, pero otros le leen, ¿no? Entonces lo importante de reconocer el rol que cumple este otro, el mediador, el lector competente que acompaña al niño y que comparte este texto en este acercamiento. Luego habla de una segunda etapa en la que dice que el niño lee con otros, y finalmente habla de un lector autónomo, ¿no? Que puede hacer uso de estas estrategias. Y esto yo lo traje porque se asemeja mucho al modelo de transferencia de responsabilidad que menciona Ailén, que les mostré inicialmente, ¿no? El niño pasa por diferentes etapas, desde que alguien, un mediador competente, le lee, hasta que poco a poco le vamos cediendo esa responsabilidad y finalmente puede leer solo, pero también aplicar diversas estrategias. Y es que cuando hablamos de lectura en voz alta, estamos hablando también de ciertas competencias que el niño pone en práctica, la niña pone en práctica, e incluso estamos hablando de que esas competencias también involucran la escucha. No tienen que ver solamente con poder leer en sí mismo, o también involucran la escucha cuando nosotros les leemos en voz alta. Y leer en voz alta también significa que el niño va haciendo ciertas hipótesis respecto a las palabras, los sonidos, las entonaciones, las relaciones que existen entre los significados, el orden que utilizamos para leer o incluso el orden en el que aparecen, la estructura del lenguaje, entre otros. Se ponen en práctica también el habla cuando el niño o niña tiene que responder las preguntas propuestas por el mediador, ¿no? Entonces estamos hablando de que al poner en práctica la competencia de la oralidad, el niño tiene que planificar ese discurso y que muchas veces es orientado a través de nuestras preguntas. Son nuestras preguntas las cuales le van a ayudar
para que cada vez ese discurso sea más organizado y se deje entender y responda, por supuesto, a las preguntas que le estamos elaborando, ¿no? Bien, entonces, luego de habernos dado cuenta de que la lectura en voz alta, aunque es el lector competente quien está realizando la tarea, permite el desarrollo de la competencia de oralidad y de escucha en el niño, vamos a hablar un poquito del texto en sí mismo y de cómo leemos un texto. Y para eso yo he escogido un libro que no sé si ustedes conozcan, no sé si lo conocerán este libro, que se titula Mi día de suerte, de Keiko Kasa. Uy, se desapareció, discúlpenme, desapareció la pantalla. Vamos a ver, quería compartir con ustedes este texto, pero algo que les quiero encomendar mientras voy leyendo este texto es que ustedes me ayuden, porque mientras voy leyendo voy a ir también colocando algunas preguntas, ¿ok? Voy a ir colocando algunas preguntas y de pronto vamos a imaginar que estamos ustedes y yo en un espacio compartido de lectura en voz alta y vamos a poder responder también estas preguntas. Veamos. Mi día de suerte, de Keiko Kasa. Una de las cosas muy importantes cuando empezamos a desarrollar una sesión de lectura en voz alta es colocar ciertas rutinas, ¿no? Rutinas que nos permiten identificar cuáles son los roles que tenemos dentro de este entorno en el que vamos a leer y también los roles que vamos a cumplir al participar dentro de esta sesión. Ahora que los textos o que de alguna manera las circunstancias de la pandemia nos llevan a tener que desarrollar sesiones a través de la virtualidad, podemos adaptar esas rutinas y empezar a colocar algunos elementos en imágenes vinculados a cómo encender la cámara, prender el micrófono, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo primero que voy a compartir con ustedes es que para empezar a hacer la lectura en voz alta, voy a utilizar estos elementos. Vamos a mirar que tengo que posicionarme en la carátula o en la portada de este libro y poder identificar elementos como el título, que aquí es mi día de suerte, el nombre del autor o autora, que en este caso es Keiko Kasa, y finalmente la ilustración. Y hablar de ilustración también es importante cuando uno aproxima la lectura en voz alta a los niños, porque la ilustración también nos da información. La ilustración nos permite conocer más del texto, nos narra también parte del texto cuando estamos frente a un texto álbum, por ejemplo. Y es importante identificar que cuando yo hago lectura en voz alta, no necesariamente siempre tengo que acercar cuentos. Puedo acercar cualquiera de los géneros discursivos que nosotros hemos en este momento identificado. Y entonces, en ese sentido, darnos cuenta que no todos ellos tienen una ilustración. Algunos tienen ilustraciones y otros no. Y por eso es importante identificarlo cuando hacemos lectura en voz alta. Podemos darnos cuenta que de repente cuando nos aproximamos a un texto de tipo expositivo o de tipo informativo, de repente encontramos fotos, como por ejemplo en la receta. Puedo encontrar una foto de esa receta. Cuando leo un libro sobre cachalotes, por ejemplo, puedo encontrar una fotografía y no necesariamente una ilustración. Detenernos a mirar la carátula de este libro nos invita a identificar esos elementos y que el niño empiece a aproximarse, a analizar y reflexionar sobre cuáles son las características de este género discursivo y a su vez cómo es que él va a poder compararlo con otro, ¿no? Podemos acompañar el análisis de esta portada con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué observas en la portada? ¿Qué significa la palabra suerte? ¿No? Aquí luego vamos a hablar un poco de los tipos de pregunta, pero aquí coloqué dos. ¿Qué significa la palabra suerte? Y voy a compartir con ustedes este libro y de repente ustedes me pueden ir ayudando con el chat, por el chat, está bien, a participar con algunas respuestas. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! «Oye, conejo», gritó alguien desde fuera. «¿Estás en casa?» «¿Conejo?
pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habría comido en el desayuno. ¿Quién estará tocando la puerta? A ver, ¿me podrán ayudar por allí, en el chat? ¿Quién estará tocando la puerta? Sobre todo aquellos que no han leído de repente este libro. ¿Quién estará tocando la puerta? A ver, ayúdennos por favor en el chat. El cerdito, dice María. Cetina, María, ¿ya leíste el libro? Seguro que ya lo leíste. El cerdito, dice María. Vamos a ver. ¿Quién más nos ayuda? ¿Por ahí alguien más escrito? Creo que sí. A ver, veamos. No, no lo he leído, pero ella ya se está imaginando que puede ser un cerdito. Vamos a ver. Veamos. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí un delicioso cerdito. ¡Oh, no! Gritó el cerdito. ¡Oh, sí! Exclamó el zorro. Has venido al lugar indicado. Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. Este debe ser mi día de suerte, exclamó el zorro. ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar a nuestra puerta? El cerdito pataleaba, chillaba. Déjame ir. Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera, es cerdo al horno, mi preferida. Ahora instálate en la lata para hornear. Era inútil resistirse. Está bien, suspiró el cerdito, lo haré. Pero hay algo que debes hacer antes, hay algo que debes hacer antes. ¿Qué cosa? Gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. No deberías. Así que el zorro se puso a trabajar, recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó el agua hasta la casa y finalmente le dio al cerdito un buen baño. Eres fantástico para refregar, dijo el cerdito. Acá les dejo otra pregunta para que me ayuden por el chat. ¿Qué crees que hará el cerdito cuando el lobo termine de bañarlo? ¿Qué crees que hará el cerdito cuando el lobo termine de bañarlo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué creen que hará el cerdito? María me coloca que dice que le suena como a los 3 cerditos y el lobo. Me parece súper interesante, María. Le dará más ideas, dice Tania. Le dará más ideas, es posible. Le dará más ideas, veamos. Se escapará, dicen por allí, para que no se lo coma. Es posible, es muy posible. Vamos a ver qué pasa. Listo, dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito, lo haré. ¿Pero qué? Gruñó el zorro. Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente es bastante pequeño. Así que el zorro se puso a trabajar, recogió unos tomates, preparó unos espaguetis, horneó unas galletas y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. Eres un cochinito fantástico. Eres un cocinero fantástico, dijo el cerdito. Listo, dijo el zorro. Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces entra al horno. Está bien, suspiró el cerdito, lo haré. Pero, ¿qué? Gritó el zorro. Bueno, debes saber que yo soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo a sí mismo el zorro. Yo prefiero comer un asado tierno, es verdad. Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó y estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. Eres un fantástico masajista, dijo el cerdo. Pregunta para ustedes, para el chat. Si tú fueras el cerdito, ¿qué otra cosa le pedirías al lobo para distraerlo? Si tú fueras el cerdito, ¿qué otra cosa le pedirías al lobo para distraerlo? A ver, vamos a ver qué nos dicen por acá.
¿Qué más le pedirías al lobo para distraerlo? Lo ayudará a cocinar, dicen. ¿Qué otra actividad le propondrías al lobo para distraerlo? Organizar una fiesta, dice Tania, nos ponemos de fiesta entonces con el lobo. ¿Qué otras cosas le podríamos proponer al lobo para distraerlo? ¿Alguna otra idea por allí? Dar un paseo, Lisa dice, podría proponerle dar un paseo. Muy buenas ideas. Veamos entonces cómo termina esta historia, para luego proceder a analizar las preguntas. Uy, pero continúa el cerdito. He trabajado muy duro últimamente, mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar un poco más, con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha, por favor, así es, muy bien. Ahora un poco hacia la izquierda. Señor zorro, ¿está ahí, señor zorro? Pero el señor zorro, ya no estaba, ya no escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo y mucho menos una lata para hornear. ¡Pobre señor zorro!, suspiró el cerdito. Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región, tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje!, exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Y bueno, así se llevó a cabo esta historia que compartí el día de hoy con ustedes, que se llama Mi día de suerte, de Keiko Casa. Y es un libro muy divertido, a los chicos les encanta, yo realmente se los recomiendo. Lo he leído hasta con chicos grandes, ya de sexto grado de primaria, e igual se divierten muchísimo, porque creo que están involucrados muchas habilidades, muchos elementos. No solamente son los personajes, que como bien mencionó, quiero mencionar su nombre por aquí, una de las participantes me dijo, yo creo saberlo, es como que ella hizo una inferencia, dijo, yo reconozco al chanchito y también reconozco ya como que el zorro me hace recordar a los 3 chanchitos y el lobo feroz. Ahí está María, exactamente. Y es probable porque este es como lo que sería una mala traducción con exactitud, no es así, pero es como estos Fractured Fairy Tales Books, ¿no? Estos libros medio fracturados en los que uso los personajes de cuentos clásicos y recreo de manera divertida una historia. Entonces es una estrategia también para que los chicos lean el libro, lo analicen contigo y de repente se inspiren luego para empezar a escribir. En general, hay una parte muy importante que de repente debemos tomar en cuenta cuando hacemos la lectura en voz alta. Además de leer, además de hacer las pausas, las entonaciones, además de leer de manera natural. No sé si se dieron cuenta, pero incluso yo en algún momento me equivoqué. Entonces tuve que volver a leer, regresar y corregirme. Todas estas acciones naturales del lector, está bien que se den de alguna forma, aun cuando tú has practicado el libro muchas veces, porque es una manera de mostrarle al niño también qué es la realidad, es lo que hace un verdadero lector. Frente a una situación en la cual ha leído una palabra, regresa y la vuelve a leer, se detiene, utiliza voces cuando de repente se presenta un diálogo y hace hablar a los personajes, entre otras cosas. Entonces, ya casi nos aproximamos a mirar un poquito más en profundidad cuál es la estructura de una sesión de lectura en voz alta. De acuerdo con Ailén y esta propuesta, la estructura sigue de este modo. Primero yo tengo que concertar ciertas rutinas con los niños, quienes deben estar en un entorno de acogida. De ser posible, aunque por mi experiencia, ya el año pasado y este año también dictando a través de la virtualidad, me he dado cuenta que es posible realmente generar un vínculo con los niños a través de la pantalla cuando usas un libro. El año pasado, cuando recién empezamos, fue muy difícil pensar que los niños que ni siquiera llegué a conocer, porque tuvimos 8 días de colegio y empezamos, iban a generar un vínculo conmigo como maestra. Sin embargo,
el uso recurrente de la lectura en voz alta diaria en mi salón realmente hizo que nos vinculáramos mucho. Era un espacio para no solamente para leer, para analizar libros, para desarrollar nuestras habilidades de comprensión, por decirlo así, sino era un espacio para reírnos, para imaginar que éramos uno de los personajes, ¿no? Para compartir este espacio de disfrute, y eso es realmente muy, muy importante, y hoy más que nunca, si siempre fue importante, hoy más que nunca que estamos enseñando a través de la pantalla, yo realmente recomiendo tener estos espacios de lectura en voz alta, con los niños chicos y con los grandes también, porque lo disfrutan muchísimo. Y nos mencionan que debemos trabajar primero el tema de rutinas, ¿no? Para saber en qué momento intervenimos en el espacio de la lectura. La presentación del texto, que si bien lo hice, tenía la carátula, el nombre del autor, fijarme y poner atención a las ilustraciones. En esta ocasión no les puse la contracarátula, pero quiero que sepan que también es importante que si tienes la contracarátula te tomes un tiempo para mirar qué tiene allí, si es una sinopsis, de repente hay una lista de colección de otros textos, de pronto te presenta otros títulos del mismo autor o una mini biografía del autor que escribió ese libro, y es importante también detenernos en esas características del libro. Incluso el hecho de pasar las páginas y darnos cuenta que esas páginas que están preliminares a empezar a leer el texto, como las guardas, ¿no? Que muchas veces son páginas que están con dibujos o en algún color especial, detenernos allí con los niños a mirar esos pequeños dibujos también es parte del proceso de disfrute, ¿no? Luego, cuando empezamos a leer el texto, utilizar todos los elementos verbales y paraverbales que podamos para que el niño viaje con nosotros en la historia o el texto que hayamos elegido. Si no es una historia, puede ser una carta, podría ser incluso hasta un ensayo. Yo he hecho alguna vez una lectura en voz alta de ensayos con los chicos. Y colocar las preguntas, ¿no? Las preguntas de comprensión. Eso me lleva a contarles que las sesiones de lectura en voz alta pueden variar. Generalmente mencionan que debiesen ser en mini lecciones o en sesiones de 8 a 15 minutos, pero eso puede variar de acuerdo a cuán familiarizado está el niño o la niña con esta rutina, ¿no? Al comienzo, de repente, los periodos de atención van a ser más cortos. Y la recomendación es que si tú ves que el grupo de niños no está prestando atención o ya se dispersó la atención, es mejor cortar en ese momento el libro, usar un separador y continuarlo una siguiente clase, ¿no? Para que realmente sea una sesión en la que podamos disfrutar y podamos vincularnos a través del texto y poco a poco ir graduando también el tiempo de atención de los niños en este espacio de lectura en voz alta. El foco o el objetivo principal de la lectura interactiva es el disfrute, como les dije, y también colocar las preguntas de comprensión. Por ello, lo que se precisa es poder elaborar las preguntas de manera más adecuada posible. Entonces, son 3 momentos básicamente que podemos ver en la lectura en voz alta. Antes, un momento antes en el que seleccionamos el texto, ¿verdad? Tiene que ser un texto adecuado para la edad de los chicos. Ay, discúlpenme, tiene que ser un texto que, perdonen, no sé por qué se me fue la pantalla. Un texto que de repente sea de una demanda un poquito más alta que la que tienen, se está pegando, perdonen la tecla, la que tienen los niños de mi clase, en el que yo pueda identificar los elementos del texto y realizar las preguntas de comprensión. El segundo momento ya es durante la lectura, ¿no? En el que yo realizo las preguntas e interactúo con los niños, y finalmente puedo encontrar un momento en el que puedo realizar o proponerles a los chicos alguna actividad de transferencia. En el video el niño hablaba de dibujar, de pronto de escribir algo para alguien o de repente dramatizar la historia. No tiene que ser siempre, pero si yo deseo también puedo utilizar alguna actividad de transferencia, ¿no? Vamos a irnos en realidad ya de esta presentación, de repente conversando un poco de algo que a ustedes también les interesa. Y son las preguntas de comprensión, porque uno de los elementos importantes que yo utilizo mientras voy leyendo para realizar esta sesión es realizar buenas preguntas.
Y cuando hablo de preguntas, voy a dejar esto para el final, debo intentar lograr que estas preguntas encajen. Bueno, esto está de acuerdo con una autora que se llama Sandra Luna. Hay diferentes autores también que proponen nombres o clasificaciones para las preguntas de comprensión, pero aquí en resumen yo se las quise agrupar de este modo. Cuando uno redacta una pregunta de comprensión para ayudar a los chicos a poder desarrollar estas habilidades de lectura, debo intentar que estas preguntas sean abiertas. Y cuando hablamos de preguntas abiertas, ¿a qué nos referimos? ¿A alguien se le ocurre algo? Empecemos por aquí, preguntas abiertas y preguntas cerradas, especialmente en lectura en voz alta. A ver, vamos a ver por el chat. ¿Qué será preguntas abiertas y qué será preguntas cerradas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A qué se referirá cuando decimos una pregunta abierta o una pregunta cerrada? Ajá, vamos a ver. ¿No se le ocurre a nadie nada? Tania me dice donde se tiene la posibilidad de dar respuesta y que no es solo sí o no. Gracias, Tania. Por allí me dicen abiertas, libres, evocaciones del lector, que no induce a la respuesta, me menciona también Alejandra. Muchísimas gracias, así es. Una pregunta cerrada, María me pone aquí, la pregunta cerrada te da opciones de respuesta, la pregunta abierta tú pones la opinión. Así es. Generalmente, cuando tenemos una pregunta cerrada, podría tener una respuesta única, ¿no? Entonces, vamos a pensar en, por ejemplo, ¿quiénes eran los personajes que aparecían en esta historia que hemos leído? Y allí tenemos una respuesta única, un cerdito y un zorro. Ya está. No es que la pregunta esté mal formulada, está bien formulada y de hecho es una pregunta literal en la cual yo extraigo el dato explícito del texto, ¿no es cierto? Pero que no me permite desarrollar mi discurso oral, no me permite explayarme un poco más. Entonces, generalmente nosotros debemos intentar esforzarnos por proponer preguntas abiertas, como bien han mencionado nuestras compañeras y compañeros aquí en el chat, con el propósito precisamente de que el niño desarrolle su discurso y también le permita describir y argumentar respecto a lo que está comprendiendo de este texto. ¿Ok? Entonces, como tenemos claro que son preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿qué pasa si en algún momento de pronto yo tengo, no sé, discúlpenme, no sé por qué se me escapa cuando hago compartir pantalla? ¿Qué pasa si en algún momento yo encuentro una pregunta cerrada? A veces puedo acompañarla de una repregunta. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿O cómo lo sabes? Entonces, esta repregunta permite que el niño siga explicando la razón por la cual escogió esa respuesta, ¿no? Que era en primera instancia una respuesta probablemente única. Luego, cuando hablamos ya de formular las preguntas de acuerdo a los niveles de comprensión, podemos hablar de preguntas literales, como lo he mencionado, que son aquellas que salen, cuyos datos están de manera explícita en el texto. Podemos hablar del nivel inferencial o de las inferencias, que no está explícito en el texto, sino que yo tengo que sacar una conclusión de alguna forma de este texto. Y puedo hablar de las preguntas valorativas, ¿no? O de opinión, que tienen que ver con ponerme de repente frente a una coyuntura que aparezca vinculada a un valor o a una situación en la que esté el personaje dentro del cuento y yo tenga que emitir una opinión, un argumento en la cual estoy o no estoy de acuerdo. Implica muchas veces tomar una postura. Pero una de las cosas que me gusta también hacer es no dejar el rubro de las preguntas de inferencia simplemente allí en inferencia, sino mirar que existen como una pequeña subclasificación, se podría decir, en las inferencias, puesto que yo puedo proponer preguntas de predicción. Las preguntas de predicción son aquellas con las cuales de pronto no tengo suficiente información en el texto para llegar a una conclusión o una respuesta, pero con los pequeños indicios preliminares como la carátula, la ilustración o el título, puedo realizar ciertos o puedo emitir ciertos
juicios respecto a qué podría pasar en la historia, ¿no? Probablemente. Otro tipo de pregunta interesante son las de vocabulario. Yo justo coloqué una pregunta de vocabulario de manera inicial en el texto que compartí con ustedes que decía, ¿qué es suerte? ¿No? ¿Qué significa suerte? Y aquí, de acuerdo a Ailén, hay una pequeña variable. Esto podría ser una pregunta de vocabulario o podría ser una pregunta de clarificación. ¿Cuándo varía esta situación? Cuando es una pregunta de vocabulario, tú le propones al niño la oportunidad de darte algunas respuestas, de poder encontrar el significado de pronto volviendo a leer el libro por el contexto o mirando la imagen, porque en las ilustraciones también puedes encontrar información. Mientras que cuando tú proporcionas o mencionas esta pregunta con la intención de clarificarla, generalmente eres tú quien da la respuesta a esta pregunta sobre el significado de esta palabra, porque probablemente como maestro, como mediador de lectura, terminas dándote cuenta de que es súper importante comprender el significado de esta palabra para la comprensión del texto. Entonces prefieres clarificarla en este momento para que la comprensión se lleve a cabo de mejor manera. Finalmente, me gustaría acotar respecto a las preguntas de conexión. Hay muchos tipos de conexión que se pueden realizar. Algunos de los más comunes son los de conexión con la vida del lector, ¿no? Entonces es muy clásico preguntarle, por ejemplo, lo que yo les coloqué allí. ¿Qué harían ustedes de repente si fueran ese cerdito, ¿no? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué otra opción le habrían dado al lobo de actividad para que se siga distrayendo? Entonces, en ese momento al niño se le permite como identificarse con el personaje, ponerse en los zapatos del personaje y emitir una respuesta sobre aquello que podría hacer, ¿no? También podemos realizar algunas preguntas de relación vinculando a personajes de esta historia con otros, ¿no? Podría decir yo, ¿en qué se parecen el personaje, el chanchito de esta historia, a los chanchitos que conocimos en el libro que ya hemos leído, en el de los 3 cerditos? En ese caso, estoy haciendo una conexión intertextual, ¿no? Entre 2 textos que yo ya he leído, uno que ya he leído y otro que estoy leyendo en este momento. Entonces, las conexiones también podrían ser consideradas un tipo de inferencia. Finalmente, un pequeño detalle que de pronto ya algunos de ustedes conocen es que redactar las preguntas de opinión a veces no resultan muy sencillos, porque aunque la mayoría de las veces los maestros deciden colocar algunas de estas preguntas relacionadas a un valor, ¿no? Vamos a ponernos en un texto que casi todos conocemos, por ejemplo, Pinocho, ¿no? Que conocemos que mentía en la historia. Muchos maestros tienden a hacer una pregunta como esta. ¿Te parece bien la actitud de Pinocho? ¿No? Entonces, uno de los datos que nos mencionan estas autoras en el diseño de las estrategias de lectura es que cuando proponemos las preguntas de opinión crítica, evitemos colocar nuestro juicio de valor dentro de la pregunta, ¿no? ¿Te parece bien? Ya estoy colocando si es bien o es mal, ¿no? Intentemos redactar estas preguntas enfocadas en la actitud. ¿Tú qué opinas de la actitud del personaje? Sin incluir dentro de la pregunta nuestro propio juicio de valor para permitirle al estudiante, digamos que está haciendo parte de la sesión, tomar una postura, ¿no? Seleccionar cuál es la postura en la que él se encuentra y emitir un juicio respecto a lo que le estamos preguntando. Bien, entonces, luego de que he compartido con ustedes este espacio en el cual podemos ver las preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, ¿me podrían ayudar con el tiempo? ¿Vamos bien con el tiempo? Estamos a 11:35, tendríamos que estar cerrando 11:50, entonces tú administra, o sea, nos quedan como unos 20 minutos, ¿no? Más o menos, 35, 45, sí, como unos 15 minutos.
Perfecto, entonces lo que voy a hacer en este momento es más que nada contarles que de acuerdo a las propuestas que trabajamos, existen dos formas de aproximar la lectura en voz alta. Tú puedes aproximar la lectura en voz alta solamente para disfrutar y trabajar la comprensión de esta manera no tan explícita. El niño está divirtiéndose, está muy feliz contigo, pero a la vez está también trabajando los niveles de comprensión, pero también puedes utilizar esta misma estrategia, la estrategia de lectura en voz alta, para trabajar una estrategia explícita, algo que el niño luego pueda poner en práctica dentro de su lectura independiente. Y voy a utilizar estos últimos minutitos para mostrarte de pronto cómo puede variar una sesión de lectura en voz alta cuando tiene una estrategia que el niño puede replicar o cuando simplemente está disfrutando. Hasta el momento hemos visto la sesión de lectura en voz alta cuando el niño solo está disfrutando y responde algunas preguntas que tú le puedes proponer. Pero en estos últimos minutos te voy a contar qué cosa hago yo cuando quiero que el niño también pueda aplicar una estrategia que yo le estoy enseñando y luego la replique dentro de algún libro que lee de manera independiente. Y para esto tenemos que hablar un poquito de que esta propuesta nos habla de este aprendizaje de la lectura desde un enfoque metacognitivo, ¿no? Desde un enfoque en el cual el niño se hace consciente del proceso que lleva a cabo a la hora de leer, a la hora de aproximarse a un texto. Y hablando de ese proceso metacognitivo, el día de hoy quiero mostrarles este ejercicio. Este ejercicio me parece a mí me encanta, es súper sencillo, pero nos ayuda a entender qué cosa es un proceso metacognitivo, ¿ya? Entonces, le voy a pedir a cada uno de ustedes que escoja una de las dos actividades, la que más le guste, o lavarse los dientes o montar bicicleta. ¿Cuál de las dos actividades te gusta más? Cualquiera, escógela. Aquella que tú escoges, ponte a pensar en este momento cuál es el conjunto de pasos que tú realizas o para lavarte los dientes o para montar bicicleta. Como les digo a los chicos, en sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Es tuyo. Piensa en tu mente, piensa en este instante cuál es el conjunto de pasos que realizas o para lavarte los dientes o para montar bicicleta. Y luego de esto, voy a invitarte a participar para que me cuentes qué pasos usas. ¿Ya? A ver, vamos pensando. De repente para algunos es más fácil uno que otro. Por ahí a los deportistas dirán, ah, voy a hacer el de la bicicleta. O para otros es más sencillo, todas las mañanas nos lavamos los dientes, entonces algunos usan algunos pasos específicos, estoy segura. Perfecto. Entonces ahora sí, como se sientan más cómodos, tienen dos opciones. Pueden prender su micro para contarme qué pasos utilizan, lo cual también lo hace muy beneficioso para nuestra sesión, ¿ok? O si desean, pueden escribir sus respuestas en el chat. En ambos casos va a estar muy bien. ¿Cuáles son los pasos que realizo? ¿Para lavarme los dientes o para montar bicicleta? A ver, veamos. ¿Qué dicen? Aquí está, ya me están contando. Como instrucciones, sí, puedes colocarlo como instrucciones. Ustedes deciden, de repente para algunos es más fácil prender su micro y compartirlo, para otros es más fácil escribirlo en el chat, lo que les acomode, pero sí me gustaría mirar algunos pasos porque estoy seguro que esto nos va a ayudar luego. ¿A alguno le gustaría ayudarnos? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Si quieres, yo puedo... Alejandra, cuéntanos, ¿qué escogiste? Bueno, la lavada de los dientes. Entonces, primero, enjuagar con agua la boca, luego usar la seda dental,
luego volver a enjuagar con agua la boca, luego untar pasta sobre el cepillo de dientes, lavar los dientes con el movimiento primero rotatorio, luego de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, luego enjuagar con agua, enjuagar el cepillo de dientes y para finalizar usar el enjuague bucal. Genial, muchísimas gracias Alejandra, muy amable. ¿A alguien más le gustaría contarnos, si no puedo usar el de Ale en realidad, si me permite Alejandra decirle Ale, pero es súper importante hacer una reflexión sobre esto. Alejandra, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, dime. Una bien chiquita. Cada mañana, cuando tú te levantas para lavarte los dientes, ¿tú te detienes a pensar en todos esos pasos o los haces automáticamente? No, porque ya se volvió hábito. Entonces se hace Exactamente. automáticamente. Muy bien, gracias Ale, muchas gracias por tu participación. ¿Por qué les pregunto yo esto? Por aquí me escribió alguien, sí, acá veo algunas respuestas. Por ejemplo, para montar bicicleta me pone, planeo el paseo, me visto con pantalón cómodo, busco mi protector de la cabeza, me coloco, me siento con equilibrio, doy el primer giro al pedal, empiezo a circular. No sé si puedo ver un poquito más. Empiezo a circular, ok. Y yo les decía esto, y aquí es Daniel, creo, la persona, o es otra persona quien nos escribe, como está por el apellido, discúlpeme. Alma. Ah, eres tú, Alma. Alma, cuéntame. Alma, y cuando tú montas la bicicleta, por ejemplo, aquí tú escogiste esta secuencia de pasos, ¿lo piensas mucho o ya también lo tienes como incorporado? Incorporado también, sí. ¿Tú desde siempre has montado bicicleta? Sí. Llevo desde niña. Desde niña. Qué suerte, mira, yo aprendí a los 16 años recién a montar bicicleta, qué terrible. Pero yo quería hacer una pequeña reflexión con ustedes. Todo el tiempo nosotros como seres humanos estamos aprendiendo. Cuando aprendemos en nuestra mente, para poder lograr una tarea, estamos planeando un conjunto de pasos que nos lleve a realizar esa tarea. Pero resulta que cuando nosotros invitamos a nuestros niños a leer, muchas veces les decimos, bueno chicos, es hora de leer, lean. O muchas veces les decimos, lo que pasa es que tenemos que hacer inferencias. Ya chicos, infieran. Hay que hacer un recuento del libro. Hagamos el recuento, es decir, dime qué cosa ha pasado. ¿No es cierto? Y de repente no nos damos cuenta, no nos hemos detenido a pensar que así como tenemos un conjunto de pasos o es un proceso metacognitivo, un conjunto de pasos que pasa en nuestra mente pero que no podemos ver, que realizamos para lavarnos los dientes, para tomar el carro en el paradero, para montar la bicicleta, para alistar la mochila, entre otros, también leer involucra que a la hora que estratégicamente aplicamos alguna técnica de lectura, nuestra mente realice un conjunto de pasos. Es mucho más fácil, ¿ok? De acuerdo al modelo metacognitivo, cuando yo maestro hago ese conjunto de pasos explícito, cuando yo modelo la estrategia. Entonces, yo quiero terminar esta sesión mencionándoles que tú puedes utilizar la lectura en voz alta de dos maneras. Por un lado, para entretener, para divertir, acompañándola de preguntas de comprensión, y por otro lado, para modelar estrategias específicas de lectura que esperas que los niños posteriormente apliquen en su lectura independiente. ¿Y qué cosa es el modelado? El modelado es como una sobreactuación, porque ya que el niño no puede observar los procesos que pasan dentro de tu mente, entonces tú tienes que exteriorizar qué estás pensando, cómo lo estás pensando, cómo lo estás haciendo, para que de este modo el niño diga, ah, ya, cuando yo tengo que hacer esa estrategia, entonces sigo estos pasos. Y eso se llama el modelado metacognitivo. Y aquí hay un pequeño ajuste. ¿Por qué? Porque la sesión también es cortita, también dura 8 o 15 minutos. También utilizo un libro que es seleccionado. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí
La meta no es colocar preguntas de comprensión. Aquí la meta es reflexionar respecto al conjunto de pasos que el maestro o maestra realiza, ¿está bien?, para poner en práctica una tarea que me permite corroborar que yo estoy comprendiendo el texto. Entonces, se menciona que el modelado metacognitivo, que es esta lectura en voz alta, pero con una estrategia que muestro de manera explícita, tiene 3 momentos. Un momento en el que yo explico el modelo, un segundo momento en que yo superviso la tarea, que invito a mis alumnos a poder realizarlo, y un último momento en el que les digo a los chicos, ok, ahora intenta aplicarlo en el libro que vas leyendo. ¿Está bien? Y cada vez que yo hago esta lección es un poco diferente al circuito que yo hago en la lectura en voz alta de disfrute, porque como en este caso yo tengo la expectativa de que el niño, al igual que ustedes, se haga consciente del conjunto de pasos que estoy realizando en la estrategia, la secuencia es un poco distinta. En la parte inicial lo que yo hago es que le digo al niño qué va a aprender. Por ejemplo, chicos, el día de hoy vamos a aprender a hacer recuentos. ¿Cómo se hace un recuento en una historia? En la segunda parte, lo que yo hago es mostrar cómo hago yo un recuento como lector. En la tercera parte, invito a los niños a ser parte de la sesión y les digo, ok, hagámoslo juntos. Y en la última parte les doy una recomendación o la secuencia de pasos que yo utilicé para hacer el recuento. Luego de ello, los puedo invitar a leer de manera independiente y aplicar esa estrategia. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia cuando yo aplico la lectura en voz alta como con la finalidad de disfrute y cuando yo aplico la lectura en voz alta con la intencionalidad de que el niño aprenda una estrategia particular que luego será replicada. Entonces, me quiero ir con usted, digamos, de esta sesión, de repente mostrándoles chiquitito cómo se podría aplicar una sola estrategia, la estrategia de recuento. Tendría que hacer yo prácticamente lo mismo, digámoslo así, para otra estrategia. No lo voy a terminar de leer porque sería muy extenso, pero lo que sí voy a hacer es mostrarles, ¿está bien? Aquí tengo una sesión diseñada, por ejemplo, cuya meta ya no es necesariamente la lectura en voz alta. Disculpen, no sé por qué se me cierra cuando comparto. Se juntan las dos un ratito. Ahí está. Entonces tengo esta estrategia, ¿no? Hay otro libro, aquí hablamos de los autores, y empiezo a realizar la lectura, como ya ustedes han visto que lo hemos estado haciendo. Pero les digo a los chicos que esta vez vamos a reaplicar una estrategia. Y la estrategia que vamos a aplicar es la estrategia del recuento. Entonces le digo, mira cómo lo voy a hacer yo primero. Empezamos a leer el libro con las mismas características como lo hemos hecho antes, leemos, de repente mencionamos algunas preguntas de comprensión, sigo leyendo, vamos leyendo un poquito más, y cuando ya llega el momento de que he leído una sección del texto, de pronto, en lo que los chicos están muy concentrados, simplemente me detengo. Y digo, wow, ¿cómo podría ser yo para corroborar que lo que estoy leyendo lo estoy comprendiendo? ¿Qué tal si aplico una estrategia de recuento? ¿Qué es el recuento? Ah, es volver a contar todo lo que yo ya he leído hasta este momento. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, voy a pensar en el título, voy a preguntarme qué pasó en el cuento, a ver, ¿qué pasó en el cuento? Ahora voy a pensar, pasó primero esto, luego pasó lo siguiente, luego esto, y lo narro. Y ya hice el recuento. Y luego sigo leyendo, ¿no? Entonces, para aplicar esta estrategia es importante que yo como profesor tenga claro que para mostrarla debo tener como una secuencia de pasos, es decir, tengo que explicitar el proceso metacognitivo que pasa en mi mente y que no es una fórmula,
No es una fórmula, porque bien podrían ser estos pasos o de repente algunos otros ajustados. Eso sí está bien claro, pero tiene que ser sencillo para que el niño luego lo pueda replicar. ¿Está bien? Entonces, así sucesivamente, sigo leyendo, hago una pausa, pero en la siguiente parte ya no soy yo quien modela la estrategia. Invito a los niños a esta segunda parte que mencionaba el modelado, a participar. A ver, ¿quién le gustaría hacer el recuento de esta parte? ¿No? Sigo leyendo un poco más, me detengo y para corroborar mi lectura vuelvo a hacer el recuento, menciono los pasos y los niños mencionan lo que han aprendido hasta ese momento. Y así sucesivamente hasta que termina la sesión. Al terminar, yo les preguntaré a los niños, ¿cuáles son los pasos que hemos utilizado para hacer un recuento? A lo que ellos te responderán, los pasos son probablemente este primero, este segundo y este tercero. Entonces tú los invitarás a su sala, a su espacio de clase y les dirás, ahora intenta aplicar esta estrategia que hemos realizado juntos en tu libro de manera independiente. Entonces, esta es una segunda forma que tú puedes emplear para aplicar la estrategia de lectura en voz alta con una finalidad distinta, una finalidad en la cual necesariamente el niño pone en práctica de manera inmediata el proceso metacognitivo que ha adquirido en ese trabajo conjunto contigo en la sesión. Bien, entonces ha sido muy grato para mí compartir con ustedes este espacio. Espero que de alguna manera alguna de las estrategias o cosillas que les he mencionado les hayan servido y que nos reencontremos de repente más adelante para aprender también de ustedes en otro momento. Muchísimas gracias, Alma, por este espacio. Muchísimas gracias a los participantes de esta sesión. Nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias, Ángeles. Rosario va a hacer el cierre de la sesión porque yo tengo que entrar a otra, pero estuvo precioso tu taller. Muchas gracias. Seguro que nos vamos con muchos aprendizajes. Gracias, Rosario. Te cedo la palabra. ¿Estás ahí, Rosario? No sé si no. Sí, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Agradecemos la participación de todas y todos. Ha sido un magnífico taller. Nosotros desde el Consejo Puebla estaremos también aplicando este taller que nos has dado. La verdad nos pareció maravilloso y más porque son libros que de por sí ya manejamos en nuestra biblioteca y sobre todo con los bebés y los niños, ¿no? Que de por sí son títulos que les encantan. Entonces, bueno, un honor contar contigo, un honor contar con la participación de todas y todos y estar reunidos internacionalmente por este medio. Los invitamos a seguir participando del evento. Los esperamos ahora en los siguientes enlaces a las 12 de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos. Un abrazo, Ángeles. Muchas gracias a ustedes también. Hasta pronto. Ha sido muy lindo verlos a través de este medio. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.